Bienvenidos jóvenes de octavo básico. Hoy día vamos a continuar con nuestra unidad que tiene que ver con la creación visual, persona y naturaleza. En esta unidad estamos trabajando netamente con lo que es el paisaje. Recordemos que nuestro objetivo es crear trabajos visuales basados en la apreciación y en análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medio ambiente, en diferentes contextos. Nosotros partimos, ¿cierto?, viendo aspectos más o menos que tienen que ver con la textura y el paisaje, pero también hicieron análisis y investigaron acerca de artistas que ya han trabajado el paisaje a lo largo de la historia en nuestro país. La idea es que hoy vamos a iniciar un trabajo que tiene que ver netamente con aspectos técnicos de cómo dibujar un paisaje. Entonces vamos allá. Vamos a entender, y aquí me muevo hacia arriba, que el paisaje es una extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio en particular. Esa extensión de terreno puede decirse que es todo lo que ingresa en el campo visual de la persona que observa o que está mirando, ¿cierto?, este lugar en particular. El paisaje en el arte, según la tradición, tiene que ver con todas estas pinturas, dibujos, esculturas, grabados, entre otros, que nos representan la naturaleza. Recuerden que presentar es, aquí les presento esto, y representar, ¿cierto?, es la idea de lo que era en algún momento. Generalmente se va a incluir la vista de la tierra con respecto también a lo que está en el cielo y todo lo que está dentro de esta superficie. En el arte, generalmente, y la tradición trata de estos paisajes naturales, pero también, y ahí tenemos que comprender, que existen otro tipo de paisajes que tienen que ver con la fantasía y con los sueños, y eso los vamos a llamar oníricos, y que se encuentran sobre todo en el movimiento surrealista que vamos a ver más adelante. El paisaje tiene dos partes esenciales y elementales o fundamentales, como ustedes quieran llamarlo, que son el escenario, que lo vamos a entender como lo que está formado por la tierra y el cielo, o el mar y el cielo, y que tiene que ver con esta extensión de terreno. Entonces, tierra, cielo, mar o cielo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, estos dos lugares o esta parte del escenario, y dentro del escenario colocamos todos los elementos, todas las cosas, que pueden ser casas, personas, naturaleza, animales, entre otros, ¿ya? Entonces, tenemos el escenario que está vacío, pero le colocamos todos estos elementos que forman parte de este paisaje. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos, ¿cierto?, un escenario que está relativamente vacío, donde vemos una extensión de terreno y vemos el cielo. Mientras que acá tenemos otro paisaje, pero que está incorporado a los elementos como lo son los árboles, ¿cierto?, y esa casa. Entonces tenemos un escenario y tenemos elementos. También tenemos tipos de paisajes, que según la zona geográfica la vamos a dividir en tres. Lo rural, valles, cordilleras, desiertos, entre otros. Lo marino, se diferencia de lo rural, no es igual. Y antiguamente se le llamaba lo lacustre, pero entiéndase que es lo mismo, ¿ya? Y también tenemos lo urbano. Y acá me voy a correr para acá para que puedan ver los ejemplos. Acá tenemos un paisaje rural, ¿cierto? Tenemos el escenario donde vemos la extensión de tierra, vemos el cielo y vemos elementos tales como esta maleza, estos cerritos, el camino, esta valla, ¿cierto? Y el límite del camino. Acá tenemos también un paisaje rural, pero se diferencia porque los protagonistas de este paisaje son los elementos que en este caso son los animales. Acá, como yo les decía, se va a considerar también un paisaje marino o lacustre, y tenemos la extensión de mar con respecto a la extensión de cielo. También dentro de los paisajes marinos no solo se considera solo el mar, sino que también tenemos lo que es los muelles, tenemos, ¿cierto?, los barcos, y todo este conjunto que está incorporado en el mar también es considerado un paisaje marino. En lo urbano, paisajes urbanos, ¿cierto?, tenemos toda la ciudad, todos los elementos que constituyen, ¿cierto?, nuestra ciudad, y por ende vamos a tender a ver muchos elementos tales como semáforos, calles, edificios, entre otros, a diferencia, ¿cierto?, de lo que es un paisaje más natural o marino. Acá me vuelvo a correr para que puedan ver la presentación. El paisaje, así como lo dividimos en escenario, elementos, y también entendíamos, ¿cierto?, que
teníamos tres tipos de paisaje: lo rural, lo urbano y lo marino. También tenemos composiciones que hacen que nuestro paisaje esté bien hecho. ¿Qué quiero decir? Que esté bien dibujado, que esté bien pintado. Y para eso tenemos tres elementos, tres clasificaciones o tres fórmulas. ¿Ya? Entiéndase de esa manera. La primera es el centro de interés. Vamos a verla acá. El centro de interés es que tenemos toda esta extensión de terreno, tenemos los elementos, pero hay un elemento que va a destacar por sobre lo otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta figura humana que resalta por sobre todo nuestro paisaje. Asimismo acá, que si bien es cierto, el fondo es muy colorido, es muy llamativo, el elemento que destaca porque está al contrario de todo el paisaje es este árbol que está acá, ¿cierto? Que tiende a ser más oscuro y por ende el observador tiende a fijar la vista a ese lugar. El paisaje con interés general, que es la segunda clasificación, entiéndase que es un paisaje que está más bien neutro, que no hay un elemento que destaca por sobre otro, sino que está todo más o menos parejo. ¿Ya? Asimismo acá, no hay un elemento, o hay elementos que, cierto, tienden a ser un poco relevantes, que nos conforman el paisaje, pero no sobresalen, nuestra vista no se va directamente hacia ese lugar. Y por otro lado, la línea de horizonte, que ustedes ya más o menos la deberían conocer, ¿cierto? Es una línea imaginaria que nos divide lo que es la Tierra con respecto al cielo. Para que un paisaje sea dibujado, sea pintado, sea representado de una manera más natural, la línea de horizonte nunca se debe colocar al medio. ¿Y por qué? Porque colocar la línea de horizonte al medio es algo que es falso a los humanos. Uno siempre va a estar un poco más arriba, un poco más abajo, y la línea de horizonte va a ser con respecto a quien mira ese paisaje o ese escenario. Entonces, por ejemplo, y aquí me vuelvo a correr hacia acá. Si ustedes se fijan, si ustedes están más arriba en un edificio, en un roquerío, ¿cierto? Ustedes van a tender a estar más arriba. Y eso hace que ustedes vean más extensión de terreno y menos cantidad de cielo. A diferencia de que si ustedes están más abajo, están a nivel de superficie, están cierto al nivel del mar, van a tender a ver la línea de horizonte más abajo y por ende la superficie va a ser menor de tierra y van a tender a ver mucho más cielo. Y así también pasa, por supuesto, al observar el mar o la ciudad. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, en los planos compositivos. Los planos compositivos, entiéndase cuán cerca o cuán lejos están los elementos con respecto a quien está observando esta imagen o este paisaje. Entonces, los vamos a enumerar, ¿cierto?, según la cercanía en la cual están. Los primeros planos van a entenderse como lo que está más cerca, mientras que los segundos, terceros o innumerables planos van a estar más atrás. Y eso tiene que ver con respecto a los elementos. Entonces, en el ejemplo acá, nosotros tenemos los árboles, ¿cierto?, que se encontrarían en un primer plano. Mientras la cordillera y todo lo que está atrás, como que se ve casi en las nubes, eso sería un segundo plano compositivo. Acá igual, tenemos a las personas, ¿cierto?, en un primer plano, y en un segundo plano tendríamos, ¿cierto?, todo lo que es el paisaje que está por detrás, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen que realizar? Van a crear un paisaje de la manera más libre que ustedes quieran. Puede ser en una hoja de blog, puede ser en un papel especial, puede ser en una hoja de cuaderno, puede ser, idealmente que no sea cuadriculada, sino que una hoja más blanca. Puede ser, por ejemplo, con témperas, con acuarela, con lápices de cera, lápices pasteles, lo que ustedes quieran explorar. Profe, es que no tengo material en la casa. Bueno, para aquellos que me dicen que no tienen material en la casa, pueden incluso experimentar creando un poco de pigmento con lo que es el café y un poquito de agua. No le vayan a sacar el café completo a la mamá, con una cucharadita o dos basta de café y un poquito de agua y ustedes crean un pigmento. Y con eso también ustedes pueden pintar, ¿cierto?, y desarrollar su trabajo. La idea es que sea libre. Ustedes deciden cómo lo hacen. Pero ¿qué les voy a pedir yo? Que tenga todos los elementos bastante identificados, ¿cierto?, de lo que hemos estado trabajando de manera técnica. Escenario, elementos, tipo de paisaje que ustedes reconozcan, si es rural, marino o urbano, un tipo de composición, centro de interés, interés general o línea de horizonte, qué elementos están presentes en cada plano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y acá me vuelvo a correr.
Usted le saca una foto a su dibujo, una vez que lo tiene listo, y en una hojita al lado escribe cuál es su escenario, cuáles son los elementos, qué tipo de paisaje es, si es urbano, marino o rural, y ¿cierto? ¿Qué composición está usando, si es centro de interés, interés general o línea de horizonte? Y después me anota qué elementos están en cada plano. Si, por ejemplo, en el primer plano hay una persona y una casa, ahí ustedes, ¿cierto?, anotan lo que está en su paisaje. Luego, ambas fotos las suben al Classroom. Les toman una foto a su paisaje, les toman una foto a la hojita y la suben al Classroom y con eso tenemos la evaluación. Recuerden, chiquillos, que cualquier consulta me la pueden hacer al mismo tablón del Classroom o bien a mi correo barbara.vera@colegiosandamian.cl y yo les voy a tratar de contestar cuanto antes. Mucho ánimo, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo miércoles en la clase online.